Bienvenidos a un nuevo video de estudio del cerebro, parte 2. Para esta segunda parte vamos a hablar sobre los núcleos centrales del cerebro. Entre estos pues son un conjunto de masas de sustancia gris que están en la parte interna del cerebro. Entre estos podemos encontrar al núcleo lenticular, al núcleo caudado, que aquí podemos ver su cabeza, y parte de su cola debería de poder notarse en este extremo. Tendremos al tálamo, al claustro, también estructuras como el cuerpo calloso, el fornix, el septum pellucidum, que estaría en esta parte central, que divide ambos ventrículos laterales. Esta es una vista superior en un corte transversal, que también podemos ver aquí el claustro, el núcleo lenticular, el tálamo, parte del núcleo caudado, su cabeza, el septum pellucidum, y la sustancia blanca. Pero vamos paso a paso. Bien, vamos a empezar con el núcleo caudado. El núcleo caudado tiene una forma de herradura. Y aquí podemos ver la sustancia que de color verde representa al núcleo caudado. ¿Bien? Este núcleo caudado, pues, como ya dije, tiene forma de herradura. Tiene contacto con el núcleo lenticular. Está alrededor y superiormente bilateral al tálamo. Y su cola, la parte inferior, a nivel del gancho del hipocampo, termina uniéndose con el núcleo amigdalino. En el núcleo caudado podemos encontrar tres partes: la cabeza, el cuerpo y la cola. Bien, cabe recalcar que en la parte inferior, que es cóncava, también va a estar contactándose cerca de los ventrículos laterales. Y en esta parte va a estar revestida también con un epitelio de la membrana ependimaria de los ventrículos. En la parte superior va a ser convexa, y está en contacto con la sustancia blanca del cerebro y con el cuerpo calloso, que también va a estar medialmente a este núcleo, dirigiéndose a los pilares posteriores del fornix, juntamente con sus pilares anteriores, que terminan en los cuerpos mamilares. El siguiente núcleo que tenemos que tomar muy en cuenta es el núcleo lenticular. Desde un corte sagital podríamos verlo de esta manera. Con una forma redonda u ovoidea. Pero si hiciéramos un corte frontal o transversal,
pues tendríamos una forma triangular, algo así como un pedazo de pizza, ya sea desde el corte frontal o un corte transversal. Aquí vamos a poder distinguir dos núcleos. El primero, el lateral, es el llamado putamen, y el medial va a ser el globo pálido. Estos están divididos por unas membranas y un dato también que tenemos que conocer es que estos están dentro de la médula, dentro de la sustancia blanca del cerebro, la cual la sustancia blanca también va a formar una cápsula interna y una cápsula externa. Esta cápsula interna es medial y va a ser anterior y posterior. Anterior y posterior. Formando el brazo anterior, el brazo posterior, y medialmente se interceptan formando la rodilla de la cápsula interna. Ya en la parte lateral, cerca del putamen, vamos a encontrar la cápsula externa. La cápsula externa. Y más lateral encontramos uno de los núcleos que también es de importancia. El claustro o antemuro, que es un núcleo que tiene una forma plana. Y más lateral al claustro, pues encontraremos la cápsula extrema. La cápsula extrema. Y más lateral, pues ya encontramos el lóbulo de la ínsula, que como ya mencioné en el anterior video, es un lóbulo que está en medio o por dentro de la cisura lateral. Ahora, entre el núcleo lenticular y el núcleo caudado van a formar lo que es van a formar el neoestriado. ¿Okay? El núcleo lenticular y el caudado forman el neoestriado. Pero especialmente el putamen, que es lateral. Y el globo pálido que está medialmente, aquí en esta imagen podemos verlo, va a formar el paleoestriado. Entonces aquí lo ponemos paleoestriado. ¿Ya? Y también un dato es que se dice globo pálido porque tiene fibras mielinizadas a través de él. Es atravesado por muchas fibras mielinizadas. Y como ya sabemos, las fibras mielinizadas pues le dan ese color a la sustancia blanca. ¿Y eso que esto es sustancia gris? Hablemos de las conexiones del cuerpo estriado y del globo pálido. Cuerpo estriado, ¿por qué? Es el neoestriado y el paleoestriado. El neoestriado, como dijimos, es la unión de
del putamen con el núcleo caudado. ¿Ya? Y estas pues van a estar formadas por fibras aferentes que se dirigen a la corteza cerebral, ¿ya? También se dirigen a núcleos del tálamo, es decir, van a irse medialmente hacia el tálamo. Y también se dirigen a la sustancia negra que se va a encontrar en el mesencéfalo. Sustancia negra, como este nivel. ¿Ok? Esas tres aferencias. Cosa que la sustancia negra pues es el conductor de la dopamina, el cual ejerce una acción inhibitoria sobre neuronas. En cambio, ahora si son fibras eferentes, vamos a cambiar de color. Las fibras eferentes van a ir de globo pálido a la sustancia negra. El globo pálido y la sustancia negra. Y de la sustancia negra a estos núcleos haciendo acción de un neurotransmisor que es el GABA, que es inhibidor. Y este era dopamina, ¿verdad? Dopamina. Y ahora en caso del globo pálido, pues estas van a tener fibras y son mediales. ¿Ya? Estas van a proceder desde el neoestriado, es decir, de putamen y de núcleo caudado, y también van a venir del núcleo subtalámico. Es decir, debajo del tálamo vamos a encontrar un núcleo, porque aquí no se nota muy bien, así que lo voy a dibujar. ¿Ya? Así que los afletos vienen del núcleo subtalámico, el globo pálido, también del tálamo óptico. Y del neoestriato. También vamos a tener un asa lenticular. El asa lenticular va a ir desde la parte lateral del globo pálido y se va a dirigir al tálamo. También tenemos el fascículo lenticular. Y este se va a dirigir desde la parte lateral también del globo pálido hacia el tálamo. Muy bien, continuamos con el núcleo amigdalino. El núcleo amigdalino es un núcleo pequeño, también llamado cuerpo amigdalino. Este está delante de la cola del núcleo caudado, en la circunvolución del hipocampo. ¿Sí? Esta dividida en dos. Si dividiéramos al cuerpo amigdalino en dos partes, una que será la
el grupo córtico medial, y una parte lateral que sería el grupo basolateral. ¿Ok? Estaría nuestra cola del núcleo caudal. Ya este núcleo tiene conexiones. El córtico medial, por ejemplo, se relaciona o busca al sistema olfatorio. Como sabemos, está en el lóbulo orbitario, entre las circunvoluciones orbitarias y la circunvolución recta. ¿Ya? El grupo basolateral, este va a formar la estría terminal. ¿Ya? Y la estría terminal, ¿qué es? Es un conjunto de fascículos. Estos fascículos van a rodear al tálamo. Estos fascículos se rodean al tálamo. Vamos a cambiar de color para que se note mejor. Rodean al tálamo, su parte posterior, y llegan hasta los pedúnculos del fornix, que son 2 por cada pilar anterior. ¿Ok? Justamente terminando en el área septal. Área septal que está debajo del cuerpo calloso. ¿Sí? Aquí estaría nuestra área septal. Bien, vamos a continuar con la región sublenticular. Esta región es muy importante, pues por estas van a pasar muchos fascículos importantes. Vamos a tener, por ejemplo, el fascículo temporopóntico, que viene desde el lóbulo temporal, pasa entre el núcleo lenticular y la cola del núcleo caudado, hasta llegar al puente. Vamos a tener también el fascículo temporotalámico, que viene del lóbulo temporal, pasa también entre el núcleo lenticular y la cola del núcleo caudado, hasta llegar al tálamo. Y entre estas también vamos a tener radiaciones acústicas, que también pasan por entre estos dos núcleos. Estas llegan al pulvinar del tálamo. Continuamos con la cápsula interna. Aquí vamos a tener 5 porciones: el brazo anterior, la rodilla, el brazo posterior, la región retrolenticular y la región sublenticular. Aquí lo podemos ver en un corte frontal del cerebro. Empezamos por el brazo anterior. Aquí lo vamos a poner de amarillo para diferenciar. El brazo anterior va a tener fibras frontopónticas que vienen desde la corteza frontal hasta, pasan por el brazo anterior y llegan a los núcleos del puente. Okay, van a deslizarse y van a llegar a los núcleos del puente. Pasarán a los núcleos del puente. También vamos a tener radiación talámica anterior. Vamos a cambiar de color para que se note. Esta radiación talámica viene del tálamo óptico con la corteza prefrontal. Corteza prefrontal al tálamo óptico. Ahora continuamos con el brazo posterior. El brazo posterior se halla entre el tálamo y el núcleo lenticular.
tálamo y núcleo lenticular. Va a tener un fascículo córtico espinal o piramidal, que estas vienen desde la corteza motora o área 4 de Brodmann. Recordamos, estaba en el área parietal. Lóbulo parietal. Descienden por la mitad anterior del brazo. Y luego terminan hacia atrás para los músculos del miembro superior. Es decir, van a ir hasta el tronco. Para luego encontrarse con los nervios de los músculos del miembro superior y del tronco. También vamos a tener un fascículo sensitivo. Este fascículo sensitivo está por detrás del fascículo córtico espinal. Y esta va a tener su origen del núcleo posterolateral y ventral posteromedial del tálamo óptico. Hacia la corteza. Se van a dirigir al tronco hasta el núcleo rojo en el mesencéfalo. ¿Qué pasa con las lesiones? Las lesiones en estos fascículos sensitivos y en los motores pues nos van a causar una hemiplegia en el paciente. Es decir, que el paciente no va a poder mover la mitad contralateral de su cuerpo. También puede tener trastornos sensitivos del lado contralateral. Ahora, continuamos con la rodilla. La rodilla de la cápsula interna. Esta va a tener un haz llamado haz córtico-nuclear geniculado, que también inicia en el área motora. La motora, lóbulo parietal y llega hasta el tálamo. Y luego pasa a los núcleos en el tronco del encéfalo. El tálamo va a descender hasta el tronco del encéfalo. Vamos a tener la porción retrolenticular, que por aquí van a presentarse las radiaciones ópticas desde el área 17 de Brodmann. Que estas pues hacen desde el tálamo. Que llegan hasta la cisura calcárea en el lóbulo occipital y temporal. También vamos a tener otras fibras, las occipitopónticas, que se van a dirigir desde el lóbulo occipital, pasar por la porción retrolenticular y por el brazo posterior van a buscar camino hasta el puente. Ya en la porción sublenticular, pues vamos a tener radiaciones acústicas, vamos a tener el fascículo temporo, el lóbulo temporal, al puente.
el fascículo temporotalámico, luego temporal al tálamo. Y las radiaciones acústicas del lóbulo temporal también al tálamo. Continuamos con la sustancia blanca del cerebro centro-oval. Esta está formada por células mielinizadas. Por esa razón que es de color blanco. Ahora vamos a encontrar fibras de proyección y también vamos a encontrar formaciones comisurales. Estas fibras de proyección pueden ser aferentes y eferentes. Ahora, si son aferentes, van a venir de los núcleos del cerebro, ya sea del tálamo, del núcleo caudado, del núcleo lenticular, del claustro. Y si son eferentes, pues estos van a venir desde la sustancia blanca hacia estos tálamos, hacia el núcleo lenticular, hacia el claustro, hasta el núcleo caudado y así. Vamos a empezar también con las formaciones comisurales. Estas formaciones se van a encontrar en ambos hemisferios, uniendo ambos hemisferios. Entre ellas vamos a tener el cuerpo calloso, que es el límite de la cisura interhemisférica, ¿no? Este cuerpo calloso en un corte sagital se ve así, de esta manera. Aquí encontraríamos nuestro cuerpo calloso. Nuestro cuerpo calloso, el cual tiene sus partes. La parte anterior se llama rodilla. La parte media es el cuerpo. Y la parte posterior es el esplenio. ¿Ya? El cuerpo calloso desde esta vista mide unos 8 centímetros. Unos 8 centímetros de longitud. Y el grosor va a variar dependiendo ya sea en la rodilla o en el esplenio. En el cuerpo puede ser 1 centímetro y en la parte anterior y posterior puede ser de 1,5 centímetros o hasta 2. Ahora la cara superior del cuerpo calloso va a tener unas pequeñas estrías. Estas estrías van a ser longitudinales. Bien, vamos a decir que este es nuestro cerebro desde un corte transversal. ¿Ya? El cuerpo va a tener una forma rectangular. El cuerpo calloso tiene fibras longitudinales y fibras también transversales. Entre estas fibras longitudinales pues vamos a encontrar estrías. Estas estrías pueden ser la longitudinal medial o también puede ser las estrías longitudinales laterales. ¿Ya? Esto es desde la cara superior, una vista superior. ¿Ya? Y es que abriéramos el cerebro, veríamos el cuerpo calloso. Entre las fibras transversales, pues también vamos a tener sus nombres. En la parte anterior van a formar el forceps menor. En la parte posterior se va a formar el forceps mayor. Y en la parte media
se nos forma el tapetum. Ya, las fibras nerviosas van a pasar por la rodilla del cuerpo calloso y estas fibras que pasen van a conectar ambos lóbulos frontales. Y las que son por detrás unen los lóbulos occipitales. Las del forceps mayor y el forceps menor. Vamos a borrar. Ahora vamos a hablar del fornix. El fornix es una estructura que se va a hallar al mismo nivel que el núcleo caudado. Va a empezar desde la circunvolución del hipocampo, va a rodear al tálamo. Y va a terminar a nivel del septo pelúcido. Y al final termina en los cuerpos mamilares. Pero si fuera un dibujo, vamos a hacerlo ahora. Pongamos que este es el cuerpo calloso. El septo pelúcido se encontrará aquí. El tálamo, en esta parte central. Y entonces nuestro fornix comienza. Una vez que este es el ancho del hipocampo, va a comenzar desde ese nivel. Sus pilares posteriores van ascendiendo. La parte posterior del tálamo lo van a rodear superiormente. Llegan al septo pelúcido y terminan en los cuerpos mamilares. Vamos a tener un par de cuerpos mamilares. ¿Ya? Todo este trayecto va a tener una longitud de 4 centímetros. Y si lo viéramos de una vista frontal, pues el fornix tendría un aspecto parecido. Los pilares anteriores, los pilares posteriores, con sus fibras transversas. Esta estructura también es llamada la asta de Amón, un dios egipcio. ¿Ya? También hay que recalcar que aquí se encuentra la comisura anterior. En la parte posterior también encontramos la comisura posterior. Septo pelúcido. Tenemos que hablar del septo pelúcido. Septo pelúcido va a ser una lámina nerviosa que está debajo del cuerpo calloso. ¿Okay? Esta parte entre los pilares del fornix y el cuerpo calloso pues será nuestro septo pelúcido.
el cual son dos cavidades, bueno, son dos láminas. Va a cubrir la cavidad del septo. Todo esto corresponde al área septo. Continuamos con las fibras de asociación del cerebro. Entre estas fibras vamos a tener fibras de asociación largas y asociación cortas. Las de asociación corta pues van a estar debajo del cerebro, de la corteza cerebral, y van a unir pequeños espacios, ya sean circunvoluciones, diferentes lóbulos o en un mismo lóbulo. Y vamos a tener también las fibras de asociación largas, las cuales ya unen segmentos largos desde lóbulos, por ejemplo, del lóbulo frontal al lóbulo occipital, del lóbulo frontal al lóbulo parietal, del lóbulo frontal al lóbulo temporal. Y así sucesivamente serán fibras de asociación larga. Pero entre las fibras de asociación larga, pues tenemos unas cuantas muy importantes. ¿Bien? Entre ellas vamos a tener el cíngulo. ¿Ya? Arriba del cuerpo calloso vamos a tener la circunvolución del cíngulo. Toda esta es la circunvolución del cíngulo. ¿Okay? Esta va a ser un fascículo largo y curvo, ¿no? Porque sigue el trayecto del lóbulo del cíngulo. Este va a hacer interconexión desde la circunvolución del cíngulo, también va a pasar al hipocampo y al área septal del septo pelúcido. Bien, el lóbulo singular tiene estos tres puntos de parada. Luego vamos a tener al fascículo longitudinal superior. Este fascículo longitudinal superior pues nos va a unir el lóbulo frontal con el lóbulo parietal. Los fascículos nos van a unir estos dos lóbulos. También al lóbulo temporal y al lóbulo occipital. ¿Okay? Claro, no va a pasar directamente como aquí, sino que va a rodear al cuerpo calloso hasta llegar al lóbulo occipital. Ese va a ser nuestro fascículo longitudinal superior. Vamos a cambiar de color. Ahora también vamos a tener el fascículo longitudinal inferior. Y este es más pequeño, porque solo va a unir el área occipital con el temporal. Del lóbulo occipital al lóbulo temporal. El fascículo longitudinal inferior. Otro también es el fascículo unciforme. El nombre unci como que nos da una pista de algo, ¿verdad? Y tiene relación con el gancho del hipocampo. Pues el gancho del hipocampo también se llama uncus. Entonces unciforme nos dice que viene del lóbulo temporal, porque ahí se encuentra el gancho del hipocampo, y forme hace referencia, desde mi punto de vista, que va a ir al lóbulo frontal. Y es de esa manera. Va a ir del lóbulo temporal al lóbulo frontal. Y aquí tendremos el fascículo unciforme. Y por último vamos a tener un fascículo de relación que es llamado fascículo occipitofrontal. Occipitofrontal. Desde el lóbulo occipital al lóbulo frontal. ¿Ya? Este va a unir estos lóbulos, pero también hace conexión con el lóbulo temporal en su trayecto. Lóbulo temporal. Las fibras provenientes del lóbulo frontal, por ejemplo, nos van a formar la porción central de los ventrículos laterales, que vamos a hablar ya en un momento, donde van a ser la encrucijada ventricular. Continuamos con los ventrículos laterales. Estos ventrículos son pues cavidades primitivas que se encontraban desde la formación de las vesículas primitivas. En estas se forman
el líquido cefalorraquídeo. Y están revestidas además de membrana ependimaria. Una membrana ependimaria. ¿Ok? Nuestros ventrículos laterales. Membrana ependimaria. Y aquí se fabrica el líquido cefalorraquídeo. Vamos a tener tres porciones en nuestros ventrículos laterales. Vamos a tener el asta frontal, el asta occipital y el asta temporal. La unión de estas tres astas se va a llamar la porción central. Porción central o encrucijada. Encrucijada. Comencemos con el asta frontal. Esta asta frontal está unida en la parte medial está limitada por el septo pelúcido. Esta se encuentra por encima del tálamo. Su pared superior va a limitar con el cuerpo calloso. Cuerpo calloso. La cara inferior va a limitar con el tálamo óptico. También vamos a hablar de la asta temporal. Ya, esta asta temporal se encuentra a nivel del lóbulo temporal. Su pared superior va a estar a nivel del tapetum y al nivel de la cola del núcleo caudal. Núcleo caudado, la cola del núcleo caudal. ¿Sí? También se acompaña por la estría terminal. Y la pared inferior del asta temporal va a presentar tres eminencias longitudinales. Ya, en el hipocampo, este es nuestro lóbulo temporal, vamos a encontrar aquí el hipocampo. Vamos a encontrar a la fimbria del hipocampo. Y a la circunvolución dentada. ¿Ya? El hipocampo es llamado así porque es desde un corte transversal tiene la forma de un caballito de mar. Por eso es que se le dice hipocampo. Termina en el gancho del hipocampo y su extremo final posterior pues va a continuarse con el pilar posterior del fornix. Recordemos que el fornix también está en el lóbulo del hipocampo. Y termina en los cuerpos mamilares.
¿Ok? Ahora, sobre la circunvolución dentada. Es una formación nerviosa y está debajo de la fibra. Esta va a terminar en la sustancia gris del gancho del hipocampo. Su porción anterior va a tener el nombre de cola de la circunvolución dentada. Estamos aquí. Cola de la circunvolución dentada. O la cintilla de Giacomini. En la parte posterior, como dijimos, termina a nivel de los cuerpos mamilares, van a formar los tractos de Lanzisi. Esto aquí, nuestra circunvolución dentada, formará los tractos de Lanzisi. Ahora con el asta occipital. El asta occipital es la porción posterior de nuestros ventrículos laterales. Su cara superior se va a encontrar con el tapete del cuerpo calloso. Y más hacia afuera, las radiaciones ópticas. Que ahora voy a cambiar de color. Las radiaciones ópticas que vendrán desde el área 17 y llegarán hacia el tálamo. Tálamo que se encontrará en medio de las astas frontales y temporales. Bien, con esto hemos terminado este tema. Muchas gracias. Hasta el próximo video.